y os invito a abrir la carta a los Hebreos, el capítulo 5. Hebreos capítulo 5, y leemos solamente el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando estudiamos la vida de Cristo, podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos hacerlo a través de la visión de su obra aquí en la tierra, de enseñanza, de ministerio, de milagros, y su muerte, por supuesto. Podemos estudiarla a lo largo de los evangelios, haciendo una síntesis de la vida humana de Jesús, porque realmente no podemos comprender a Jesús en la dimensión gloriosa del Verbo eterno encarnado si no es viendo también su vida humana. Los cristianos tenemos que tener un enorme equilibrio en relación con Cristo, y a veces nos inclinamos a la deidad de Cristo y decimos que Cristo es Dios y glorificamos esa condición divina de Jesucristo y lo sentamos en el trono de la majestad y lo ponemos para ser adorado por los querubines. Todo esto es verdad. No podemos dejar de decir que Cristo es Dios. Esto es así. Pero muchas veces nos olvidamos de su humanidad. Y no solamente Cristo es Dios, bendito en unidad con el Padre y el Espíritu. Cristo es el Verbo eterno manifestado en carne. Y la naturaleza humana de Jesucristo tiene que ser comprendida para poder entender a Jesús. Cuando Cristo viene al mundo de los hombres, es Dios en encuentro de gracia. Cuando leo la humanidad de Cristo, en un texto brevísimo de Juan, capítulo 1, versículo 14, encuentro estas palabras: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Notad que lo que impactó a Juan de Cristo no fueron sus portentos y sus milagros. No fue el hecho, e indudablemente esto le impacta a cualquiera, no es el hecho de decir al viento calla y al mar enmudece, ni es tampoco el hecho de las controversias con los religiosos de su tiempo, que siempre venían en contra de Jesús, y Cristo asentaba la verdad y ellos quedaban colocados en una situación, yo diría, sumamente crítica en lo que ellos decían delante de la gente. Todo esto impacta, ¿verdad? Pero Juan nos dice, ¿qué es lo que le impactó de Jesús? Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Por tanto, lo que impacta a Juan de Jesús es la gracia. Y la gracia de Dios se manifiesta en Cristo, y Cristo viene al encuentro del hombre en un ministerio de gracia. Y este Jesús, el Señor, viene para experimentar como hombre nuestra naturaleza y nuestros problemas. De manera que Jesús, el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, tiene hambre, llora, tiene sueño, queda impactado por la muerte de su amigo y es tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Para qué? ¿Por qué tanta insistencia en la Escritura acerca de la humanidad de Cristo? Por algo muy sencillo. Él ha venido al mundo y pasa por todas esas experiencias para ser capaz de compadecerse de los que son tentados. Cristo no transige por mi pecado, pero tiene compasión de mi caída. Cristo no deja al creyente tirado en un lugar porque no ha cumplido ciertas normas. Cristo, como buen pastor, busca la oveja que se extravió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y la lleva al redil. Este es Jesús. Y yo veo en la humanidad de Cristo la infinita dimensión del amor de Dios. El Dios eterno se hace un hombre del tiempo y del espacio.
yo cada vez que leo la cristología histórica, llamada así porque es la historia humana de Jesús, me emociono tremendamente. Y cuanto más investigo en ella, más cuenta me doy de la gloriosa dimensión de la gracia de Dios. Dios ha manifestado su gracia para nosotros en salvación, no cuando pecamos, sino antes de la creación del mundo. La gracia de Dios surge del corazón de Dios en la eternidad. Y dice la Biblia que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos, de los siglos. Cuando los hebreos usan muchísimo simbolismo, muchísimas fórmulas figurativas en el lenguaje. Cuando un hebreo dice eso, está diciendo, lo diríamos nosotros de una forma tal vez más simple: Dios mostró su gracia antes de la creación. Bien, pero ellos ponen todas esas figuras del lenguaje para hacer comprensible la lengua y lo que quieren decir a los demás. Yo sé que todos vosotros conocéis sobradamente que dentro de los idiomas bíblicos hay dos importantísimos: uno el hebreo, Antiguo Testamento, y otro el griego, el Nuevo Testamento. El griego utiliza pocas figuras de lenguaje, pero el hebreo muchas, porque tienen un vocabulario más reducido y tienen una expresión idiomática menos compleja que el texto griego. De manera que en el Antiguo Testamento leemos cosas como estas: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Figura de lenguaje. Cuando en el Antiguo Testamento leemos que Dios con sus plumas, con tus alas me cubrirás y debajo de tus plumas estaré seguro, figura de lenguaje. Nunca un griego diría eso de esa manera. Pero yo voy a Cristo Jesús el Señor y me pregunto por qué motivo viene y para qué viene. Y no solamente viene para manifestarme la gracia y morir por mí en una cruz y perdonar mis pecados y restaurar mi salud espiritual y resucitarme de mi muerte espiritual y hacerme hijo de Dios y darme un sendero nuevo y vivo que es el mismo y conducirme a la casa del Padre. Cristo viene para ser ejemplo de vida. De ahí que el apóstol Juan hable de gracia. Él es el tema muy juanino. Pedro habla de ejemplo. Y Pedro dice que nos dejó las huellas marcadas para que sigamos sus pisadas. Luego yo tengo que ver en la vida de Jesucristo, en la presencia del Hijo de Dios en el mundo, el camino del ejemplo a seguir. Cuando voy al ejemplo, la máxima expresión de ejemplo en la vida de Cristo es la expresión de entrega. Cristo viene para entregarse a la voluntad del Padre. Alguien me dice, bueno, entonces Cristo no tiene voluntad propia o no estaba empeñado en la obra de salvación y es el Padre el que manda y Él el que obedece. No, no es esto. Dios trino y uno establece la salvación desde el principio, desde los albores. La primera palabra manifestada por Dios en la Biblia, la primera experiencia de Dios no es sea la luz, es precisamente, como dije el otro día, sea la cruz. Y en esta expresión divina, las tres personas concuerdan y cada una asume su papel principal. Pero Cristo viene al mundo. Cuando Cristo se hace hombre, se limita. Yo quisiera que tuvieseis muy claro esto, para que no se confunda. Cuando Cristo toma una naturaleza humana y se hace hombre en el seno de María, no se humilla, se limita. Y voluntariamente el Dios de la creación asume los límites de la criatura. De manera que cuando está en Galilea, con su cuerpo humano, no está en Jerusalén. Se limita en toda la extensión de la palabra para ser semejante a los hombres. De manera que este Dios infinito, maravilloso, admirable, creador del cielo y de la tierra, tiene necesidad de comer como hombre.
Y este Dios que es felicidad absoluta, que solo puede vivir de esa manera porque es la suprema expresión del gozo, de la felicidad que nosotros quisiéramos tener, entra en Getsemaní y agoniza. ¿Para qué? Para poder decir en esa oración el gran ejemplo de entrega. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si Jesucristo el Señor vino para ser ejemplo de entrega y de servicio, no corresponde al creyente que vive a Cristo otra cosa. De manera que el creyente que vive a Cristo vive entregado a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual. De la misma manera, no podemos hablar de vida cristiana sin hablar de servicio. Pablo escribe la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, y dice: todos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Por tanto, el ejemplo de Cristo estimula mi concepto de vida, y viviendo a Cristo no puedo hacer otra cosa que servir. Pero hay algo más: no puedo hacer otra cosa que obedecer. Cuando Pedro escribe la carta primera, capítulo 1, versículo 2, leemos estas palabras: escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ahora, todos los que conocéis un poco el texto griego sabéis que ahí, en nuestras versiones, está puesto un verbo. Y es una necesidad idiomática. Pero en el texto griego no hay un verbo, hay un sustantivo. Pedro dice literalmente: fuisteis escogidos, santificados por el Espíritu para obediencia. ¿Sabes la distinción, la diferencia que hay entre un verbo y un sustantivo, verdad? El verbo marca acciones puntuales. De manera que yo digo obedecí, ¿qué estoy diciendo? Que lo hice. Obedezco, estoy haciéndolo ahora. Obedeceré, será en el futuro. Mientras que el sustantivo, aplicado a una expresión de conducta de vida, habla de esfera. Fui sacado de la esfera de desobediencia y fui trasladado a la esfera de obediencia. Antes yo no podía obedecer porque era un desobediente, pero ahora no puedo dejar de obedecer si realmente soy un hijo de Dios trasladado a esa condición. Voy al versículo de Getsemaní y quiero recordaros que en la vida de Cristo hay muchos hechos que están siempre en nuestra mente y los repetimos continuamente. De manera que, por ejemplo, estamos hablando de la cruz. ¿Se habla de la cruz o no? Bueno, lamentablemente no mucho, pero se habla de la cruz. Y la vida de Cristo nosotros la resumimos en tres pasos: nacimiento, vida y muerte. Pero en medio, en el término de su ministerio y antecedente a la cruz, está Getsemaní. Se habla mucho de Getsemaní. Bueno, yo sé que es bastante complejo entrar en Getsemaní y que tenemos que entrar, yo diría, descalzos por la grandeza de lo que allí ocurre, pero nunca podremos entender bien la operación de salvación si no pasamos por Getsemaní. Y este versículo de la carta a los Hebreos me habla de Getsemaní desde una dimensión incomparablemente precisa, y me dice que Cristo, en los días de su carne, es decir, en su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿cómo? Con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Es complicado el versículo? Yo creo que es bastante complejo. Pero vamos a tomar nota de las partes del texto y vamos a analizarlo un poco. Cuando dice que Cristo en los días de su carne, se está refiriendo a Dios manifestado en carne, es decir, a la naturaleza humana de Jesucristo. Lo primero que me está diciendo el escritor sagrado es que quien agoniza en Getsemaní
es el hombre Jesús de Nazaret, el que había nacido más o menos unos 33 años antes, pero al mismo tiempo me está recordando que es Cristo el Mesías, y Cristo el Mesías no puede ser desvinculado nunca de la deidad, está en unidad con el Padre, de manera que quien agoniza en Getsemaní es el Verbo eterno de Dios manifestado en carne. ¿Puedes entenderlo bien? Yo no. Escapa fuera de nuestra mente. ¿Cómo es posible que el Verbo eterno hecho hombre venga para agonizar en Getsemaní? La Biblia afirma la deidad de Jesús. ¿Crees en ella, verdad? Escucha lo que dice Juan cuando empieza a predicar su evangelio o a predicar el evangelio en su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia afirma la deidad de Cristo. Y el rabino Pablo, que nunca podría imaginarse en hablar de deidad más que de la unicidad de Dios, que él comprendía así como judío. Dios es solamente uno, es, además de ser, es una persona, por tanto solamente Dios solamente Dios es Dios, y de pronto viene y Jesús es un impostor y un blasfemo para Pablo antes de la conversión. Y Pablo va por el camino a Damasco, y Pablo es derribado a tierra y recibe la primera gran lección de teología y de cristología. ¿Quién eres, Señor? Respuesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nunca se le imaginó cosa semejante. Que Jesús fuera el Dios luminoso, el Dios de la gloria, el Dios de la manifestación impactante, cuando realmente Él había perseguido a los seguidores de Jesús. Y tenían un argumento: Cristo fue crucificado por sedicioso. Pilato hizo todo cuanto pudo por librarle, Y aquel último maltrato de la paliza brutal a Jesús era para presentarlo como un destruido delante del pueblo, a fin de que el pueblo tuviese compasión de aquel hombre. Y de ahí está el hombre. Este es vuestro rey. Pero cuando Pilato, como romano, tiene que poner una sentencia judicial que pudiera autorizarle a lo que hizo, escribió esta sentencia: Jesús Nazareno, rey de los judíos. No hay más rey que César. Por tanto, yo crucifico a un sedicioso que se levanta contra César. ¿Entendéis todo el contexto? Bueno, a este Jesús, Pablo le llama Dios bendito sobre todas las cosas en Romanos capítulo 9 y versículo 5. Quien ora en Getsemaní es el creador del cielo y de la tierra. Escucha, Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Dios entrando en una experiencia de hombre. Algo más: no solamente Jesús es Dios, el texto habla de la carne, de la naturaleza humana, y dice en los días de su carne. Y la Biblia enfatiza tanto su deidad como su humanidad. ¿Quieres un ejemplo? Mira Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, deidad. El Hijo de Dios es Dios en unidad con el Padre. Y de pronto vino al mundo de los hombres, dice, envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estábamos bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. En esa naturaleza humana se produce el prodigio más impresionante que tú puedes imaginarte. Dios viene al conocimiento experimental del problema del hombre. Vamos a ver. ¿Dios sabe lo que es el hambre o no? Claro que sí. ¿Cómo sabe Dios lo que es el hambre? Intelectualmente, porque Él no tiene hambre. ¿Me estáis siguiendo? Pero Dios se hace hombre
Y Dios en su naturaleza humana siente lo que es el hambre, no sabe, la siente. De manera que esa experiencia totalmente intelectual para Dios se vuelve una experiencia vivencial. ¿Dios sabe lo que es el sufrimiento? Sí, ¿cómo? Intelectualmente. Pero cuando Cristo Jesús en su naturaleza humana sufre, viene a ser experiencia ¿de quién? Experiencia de la deidad. Esto es tan asombroso que cuando yo leo este versículo me doy cuenta que quien agoniza en Getsemaní es una persona divino-humana. Dos naturalezas en la persona. No, Jesucristo no es una persona humana, es una persona divina con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nunca esas naturalezas pueden vivir al margen de la persona o fuera de ella. Es decir, Jesús, su vida humana está vinculada y se sustenta en la persona divina que la tiene en sí mismo. ¿Me seguís? ¿Para qué? Para que la naturaleza humana sea la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. No se mezclan esas naturalezas. La naturaleza divina no es la humana y la humana no es la divina, pero ambas están presentes en la persona divina que la sustenta, que es la persona segunda de la deidad. Aunque este admirable Jesús de Nazaret como hombre está próximo a los hombres, en su naturaleza divina está muy distante de ellos a causa del pecado, a causa de los problemas y a causa de que es el Creador. ¿Me estáis siguiendo? El Dios que nunca podría darte un abrazo sin extinguir tu vida, porque en el Antiguo Testamento dice, no hay nadie, no que me toque, que me vea, que continúe vivo, es el Dios que viene para darte un abrazo de Dios con brazo de hombre. Y viene para hablarte palabras de Dios en garganta de hombre. Y viene para vivir tu vida y para morir tu muerte. Y entro en Getsemaní y me quedo asombrado porque yo no puedo decir que Dios agoniza. Pero tengo que decir que quien agoniza es Dios. Qué tremendo misterio. Qué gran dimensión la que el escritor pone aquí. Pero agoniza, ¿sabéis quién? Si el que agoniza es Dios, hombre, está agonizando el Santo de los Santos. Los querubines le adoraron. ¿Recuerdas Isaías capítulo 6? ¿Qué pasa en Isaías 6? El profeta ve la gloria admirable de Dios y ve los querubines que delante del trono dicen, proclaman, Santo, Santo, Santo. Sabéis muy bien que estas tres expresiones juntas es el superlativo absoluto hebreo. Los hebreos no dicen santísimo, no tienen palabras para eso. Dicen santo, santo, santo. Y nosotros, los occidentales, acostumbrados al sistema minucioso o matemático del idioma, a veces decimos que tenemos un Dios 3 veces santo. ¿Lo oíste alguna vez? No, no es 3 veces santo, es santísimo. ¿Qué es lo que dice ahí la Escritura? Ahora, este admirable Dios manifestado en carne es tan santo que no solo no pecó, sino que no pudo pecar. La Biblia dice que no hizo el maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Me sigues? Bien. Quiere decir que este santísimo Dios manifestado en carne, su naturaleza humana no puede pecar, porque si pudiera pecar, estaría afectando ¿a quién? A la persona divina que la sustenta. ¿Puede pecar Dios? No. ¿Puede pecar Jesús? No, porque es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Ahora, la angustia de Getsemaní tiene que ver con el pecado. Cuando Él está orando al Padre, ¿qué dice Jesús? Si es posible, pase de mí este vaso. Cuando Cristo sube a la cruz, sube cargado con el pecado del mundo. ¿Puedes entender esto? ¿Cómo es posible
el pecado no afecta a Jesús en la cruz, ¿eh? Tengamos muy claro esto. El pecado que Él carga, esto afecta a Jesús en cuanto al precio del pago de la redención, pero nunca al pecado. Cristo es santísimo en la cruz, tan santo en la cruz como cuando estaba en el cielo. El Cordero de Dios en el Antiguo Testamento, en la Pascua, simbólicamente se le ponían las manos en la cabeza y era el portador ¿de qué? Del pecado. No quitaba, portaba. De ahí que se diga que el Cordero del sacrificio llevaba sobre sí el pecado y moría en el simbolismo de la inocencia, no por el pecado cometido por él, sino por el pecado que le había sido imputado. Ahora vengo al Nuevo Testamento y el Cordero de Dios que definitivamente cumple la realidad del sacrificio figurativo del Antiguo Testamento no lleva el pecado, quita el pecado. Notad lo que dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero de la antigüedad llevaba el pecado, pero no limpiaba la conciencia del pueblo ni la conciencia del que ofrecía el sacrificio. Ofrecía un sacrificio, cumplía el ritual que Dios había dado como provisión para la justificación de su acción, de su pecado, pero al día siguiente cometía otro pecado y sentía la conciencia cargada con el pecado, ¿verdad? Nosotros cuando pecamos sentimos la conciencia cargada. No, sentimos la conciencia herida. Pero voy a la Biblia y en Romanos 8:1 leo estas palabras: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mi pecado fue llevado, no, fue quitado por Cristo. Y Cristo pagó el precio absoluto de cuánto tiene que ver con mi pecado, pasado, presente y futuro. Por eso tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se me invita, por el escritor de la carta a los Hebreos, se me invita para que entremos al trono de la gracia. ¿Se invita o no? Sí, ahora escucha una cosa y aprecia esa obra gigantesca de Cristo. En el Salmo 24 yo leo estas palabras: ¿quién estará en el monte del Señor, de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Respuesta del Salmo: el limpio de manos, sí, puro de corazón, el que no ha dado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién en el mundo presenta esas perfecciones? Nadie. Por tanto, nadie tiene derecho ni puede estar en la presencia de Dios. Sabéis que los ángeles tienen distintas misiones. Hay dos grandes grupos de ángeles, unos en torno al trono de Dios, serafines y querubines. Los serafines, custodios de la santidad, y los querubines, custodios de la alabanza, y los perdidos. Las muchas letras de Burrero, voy a invertirlo. Los serafines, custodios de la alabanza, y los querubines, custodios de la santidad. Cuando el hombre pecó, entre el árbol de la vida y el pecador, ¿qué puso Dios? Una espada que se revolvía a todos lados y querubines. No, sí, querubines. Por tanto, nadie puede, el simbolismo es este, nadie puede entrar al trono de Dios más que el que sea santo absolutamente. Y permitidme decirlo muy coloquialmente: aquí estamos nosotros, dirían los querubines, para impedirlo. Y de pronto se me pide que yo entre al trono de gracia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy yo a acceder al trono de gracia? Porque el Hijo de Dios me ha santificado. Y Dios ya no me ve a mí con mis pecados e imperfecciones. Ve a Cristo en quien estoy puesto y soy declarado justo delante de Él. ¿Entiendes esto? Ahora, todo esto
tiene que ver con la oración también de Getsemaní. Vuelvo al texto y veo los acontecimientos históricos que preceden a esa situación. Jesucristo estuvo cenando con los discípulos en el aposento alto, ¿recordáis esto? Y de pronto se levanta para salir de aquel lugar e ir al monte de los Olivos, y en medio de esa situación Jesucristo, el Señor, tiene una larga oración que Juan resume en el capítulo 17. Y Cristo pide a su Padre que los santifique en su verdad. Tu palabra es verdad. Y Cristo ora al Padre por la unidad de los creyentes, etcétera, etcétera. Y luego sale de allí y se va con los discípulos al lugar habitual para él de enseñanza, en ese monte de los Olivos. Ahora, cuando llega a ese lugar, el Señor hace una separación de los discípulos. Hay un grupo más numeroso que queda en la entrada de ese lugar, y hay un grupo de 3 que le acompañan un poco más adelante, y él avanza todavía un poco más allá como un tiro de piedra, y puesto de rodillas comienza a orar. La oración de Jesús no es una oración tan cortita como lo que estamos acostumbrados a leer. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de Cristo fue intensa. Dice que la hizo con gran clamor y lágrimas. Esa oración es la síntesis de lo que él estaba diciendo. Pero lo que más me sorprende es el enorme peso que hay sobre el alma de Jesús. La cruz tiene sufrimiento externo, la agonía es un sufrimiento interno. Y Jesucristo, el Señor, entra en oración en medio de una intensa agonía. La posición, la postura de la oración es sorprendente. Primeramente está de rodillas, pero el texto griego da la idea de que en la tercera oración está tumbado en la tierra. ¿Cuán largo es? Y de su rostro desciende gotas de sudor como de sangre que mojan la hierba del huerto. Cristo entra en agonía. Él encargó a los discípulos que le acompañaran, que velaran con él, orando con él en este trance. ¿Pero qué hacen los discípulos? Se duermen pronto. Jesús advirtió a Pedro y a todos, pero Pedro entendió fácilmente lo que ocurre cuando no velas. Dice, velad para que no entréis en tentación. Ahí tienes la soledad más impresionante en toda la vida de Cristo. Está solo. Agoniza, llora, clama en soledad. Están con él algunos, están presentes, pero no están con él. Todos se han dormido y Cristo Jesús está solo. Ahora, la oración en sí, notasteis en el versículo que es con gemidos, con lágrimas y con clamor. Pero me sorprende algo del versículo. ¿No te sorprende a ti? Dice que todo eso, toda esa oración, todo ese clamor, todos esos gemidos, se dirigían al que le podía librar ¿de qué? De la muerte. ¿Y cómo entiendes eso? ¿De la muerte física? No. Jesús había venido para morir físicamente. Él dice, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, ¿vale? Y lo crucificarán, lo matarán. Él no rehúsa eso. Bueno, algunos dicen que oraba para que no se muriera de angustia antes de la cruz. Pero él dijo, ¿quién puede quitarme la vida? Yo tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿de qué está Cristo tan angustiado y por qué causa clama de esa manera? Bueno, porque Cristo Jesús no solamente llevó en la cruz mi muerte física en sustitución, sino mi muerte espiritual. ¿Qué es la muerte? La muerte para la filosofía humana es un término, ¿verdad? Tú abres un diccionario y dices, muerte, término de la vida, cese de la existencia.
Bueno, esta es la filosofía. Para Dios muerte no es cese, es separación. De manera que la muerte física se produce cuando se separa la parte espiritual y la parte material. Mira en la cruz. Cristo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. La muerte física es la consecuencia de otra muerte. ¿De qué muerte? De la muerte espiritual. La muerte espiritual se produce por separación del hombre y Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. De manera que Dios dijo a Adán, el día que de él comieres, el día que peques de desobediencia, ¿ese día qué? Morirás. Murió ese día. Físicamente no, pero espiritualmente sí. Y esa muerte espiritual va a ser transferida a Cristo también para que por su resurrección yo tenga vida. ¿Me entiendes esto? De manera que Él está agonizando por la experiencia que para su humanidad supondría la separación de Dios a causa del pecado del mundo. Y esto nunca tú y yo podremos llegar a dimensionarlo. Cuando tú llegas a ese lugar, lo mejor que podemos hacer, ¿sabes qué es? Guardar silencio. Hay una línea fina en Getsemaní que tú nunca podrás pasar, porque no hay revelación sobre lo que realmente ocurre en relación con la muerte espiritual de Cristo. Pero yo sé que Cristo Jesús, mi Señor, murió en toda la extensión de la palabra para que yo en Él tenga vida y vida eterna. Pero hay algo más en Getsemaní. Cristo iba a ser desamparado del Padre. ¿Cómo es posible entender cosas semejantes? ¿Cómo puede el Padre separarse del Hijo o el Hijo del Padre? Es imposible en el sentido general de la palabra por una razón. Porque la Biblia, hablando de la concepción, no, del engendramiento de la persona de Jesucristo, el Señor, el Verbo de Dios, dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado cuando. Es una de las frases absurdas, idiomáticamente hablando, de la Biblia. Porque tú no puedes construir una frase con un presente y un pasado. O es presente o es pasado. Y ahí dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Cuándo? Hoy. Lo lógico sería que dijese, yo te engendro hoy. Pero este engendrar, que no significa origen, se produce eternamente en la eternidad admirable de Dios. Siempre. Y de pronto, si interrumpe eso, no tengo respuesta. No puede interrumpirse, porque la vida de las personas divinas va comunicándose de la primera a la segunda y de la primera y segunda a la tercera. Bueno, comunicación de vida no significa, por favor, sé que es complejo esto, no significa origen. A ver si podemos entenderlo bien. No sé cómo llamáis aquí a estos enchufes, a esta regleta, ¿se llama? Regleta. Bueno, tienes una regleta de 3 enchufes. ¿La tienes en mente? Bien. Esa regleta, el primer enchufe tiene un cable que sale al exterior y que se conecta a la energía. De ese primer enchufe sale la energía para el segundo. Y del segundo va al tercero. ¿Cómo interrumpo yo la energía del tercero? Muy fácil. Corto el cable entre el primero y el segundo. El primero tiene energía, el segundo no, el tercero tampoco. En cierta medida, la separación a causa del pecado del mundo, no del pecado de Jesús, produce un corte de relación con Dios. Fue hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Luego, ahí hay un juicio divino que cae sobre el inocente, que carga con mi maldición para que yo sea bendito de Dios. Probablemente, si yo conecto el primer enchufe
con el tercero, el segundo tiene energía. ¿Me estás entendiendo? Por tanto, probablemente sea así por cuanto Hebreos dice que se ofreció al Padre por el Espíritu eterno. Bueno, no me importa tampoco eso. Lo que sí quiero decir es que Jesucristo está agonizando a causa de esa experiencia. Ahora, Cristo en su naturaleza humana tiene limitaciones. Y Cristo en su naturaleza humana no conoce todo, conoce lo que la persona divina le comunica en plan de conocimiento sobrenatural. ¿Quieres un ejemplo? Cristo llega a la tumba de Lázaro. ¿Me está siguiendo? ¿Y qué es lo que pregunta Jesús a los que están allí? ¿Dónde le pusisteis? Si él conociera como hombre todas las cosas en el sentido divino, no tenía que preguntar nada. Diría, vamos. Cuando la mujer toca el manto de Cristo y recibe sanidad, ¿qué dice Jesús? ¿Quién me ha tocado? Porque lo único que yo sé es que ha salido poder de mí. De manera que cuando Cristo sabe todas las cosas es porque la persona divina comunica a la naturaleza humana el conocimiento sobrenatural cuando es necesario, pero no siempre. Y aquí Cristo como hombre tiene una dificultad. Si yo muero espiritualmente, si muero físicamente en muerte espiritual, ¿qué ocurre? Viene la muerte segunda. Y Cristo dice al Padre, si eso fuese necesario, sea para salvar a los hombres, pero si es posible, encuentra una salida diferente. Y dice el texto bíblico que fue oído por su temor reverente. El Padre sabe que Dios sabe, tú sabes, que para hacer una operación cualquiera que sea, tienes que tener un estímulo. El otro día decía alguien, no sé a quién, que yo no presto un libro de biblioteca. No. Aunque vengas tú, vienes a mi casa y me dices, ¿tienes el libro X? Sí. ¿Me lo prestas? No. Pero este es un egoísta. Yo te digo, no, ven a mi casa, te sientas en mi sala, te doy el libro, lees. Y cuando termines de leer, me lo devuelves, lo pongo en la biblioteca. ¿Quieres otra vez leerlo mañana? Ven todos los días, pero no te lo presto. ¿Sabes por qué? Porque todos tienen el estímulo de leer el libro y te lo están pidiendo. Ahora, cuando ya ese estímulo se ha completado y ya tienes el libro y ya lo has leído, necesitas otro estímulo. ¿Cuál? Devolverlo. Y eso sí es un estímulo bastante complejo. De manera que está en la mesilla de luz de noche ese libro y tú dices, ay, me olvidé de llevarle el libro a Samuel el domingo. Pero el domingo te olvidaste otra vez. Y llega un momento en que ya te da tanta vergüenza que cuando me ves por el pasillo de la iglesia, tú te escapas y sales por un lateral. Y el libro nunca más se devuelve. Por eso Cristo tiene que tener un estímulo para la cruz. Es un hombre. Y el Padre sabe que el estímulo tiene que ser grande. Y en medio de la conmoción del huerto, envía un ángel para confortarle, para fortalecerle. ¿Qué le dijo el ángel a Jesús? ¿Saben? No. Pero lo que sí sé es el efecto. Dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. El gran estímulo divino viene al corazón de Jesús. Voy a terminar. Pero ¿me permites que deje volar mi imaginación un poco? No me gusta lo más mínimo imaginarme cosas que no tengan sustento bíblico. Pero creo que aquí tengo licencia para eso por una razón. Dice el texto bíblico
que Él agonizó en los días de su carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un personaje que está en el huerto. Y ese personaje es Satanás. A lo largo de la trayectoria de la vida de Jesús, luchó para que la cruz no se produzca. Y ya al principio de todo le dijo a Jesús: tú has venido para conquistar los reinos del mundo, que son míos, yo te los doy. No hay problema ninguno, te los doy. Con tal de que el plan de Dios quede a un lado y tú traces otro, haces el mío. Y yo siento un aleteo en el huerto. Y veo al querubín caído que viene al encuentro de Jesús. ¿Por qué puedo apoyar esto así y decirlo? Porque Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en qué. Bueno, si entras en tentación, tiene que estar el tentador. Y ahí me imagino al querubín viniendo cerca de Jesús y diciendo a Cristo: Hijo de Dios, ¿por qué motivo vas a morir por los hombres? Mañana voy a levantar las multitudes en la ciudad y van a gritar: crucifícale, crucifícale. Mira a estos que están ahí durmiendo, que estuvieron 3 años contigo, que los has bendecido, ayudado, los has alentado, enseñado, los has fortalecido. No tienen ningún interés en ti. Regresa a tu trono de gloria. Vuelve allá arriba y siéntate para ser adorado por los serafines y por los querubines, y déjalos que se pierdan. Y en esa conmoción, la humanidad de Cristo dice: y si tú no mueres por ellos, ¿quién morirá? Y si tú no das tu vida por ellos, ¿cómo se cumplirán tus promesas de que el que cree en ti tiene vida eterna? Y de pronto el Señor dice: no sea como quiero, sino como tú. No hay más preguntas. Es el momento de la entrega incondicional. Y cuando yo leo esto, me pregunto a mí mismo: ¿dónde estás tú en entrega incondicional a Dios? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para decir a Dios: Señor, aquí estoy? Como estuvo tu hijo, aquí estoy yo. Tómame, úsame, dispón de mí. Pero hay algo muy importante, hermanos. Nadie va a tomar una determinación de este calibre de entrega incondicional a Dios lejos de la cruz. Si la cruz de Cristo no cambia tu vida, no hay nada en la tierra que la pueda cambiar. Hay un himno muy hermoso que cantamos a veces en España, que dice: qué amor tan inmenso, Señor, en ti he visto. Qué amor me revela tu hondo sufrir. ¿Quién puede su vista posar en tu leño y luego, insensible, su ruta seguir? Es la cruz. Los pastores en las iglesias buscamos modos para motivar, para que haya compromiso. No hay compromiso en la iglesia. ¿Qué haré? Y el sermón del domingo es un sermón de... ¿entiendes? Digo, bueno, le he dado una buena a la congregación, domingo que viene todos comprometidos, domingo que viene peor. Porque Pablo me da la clave para llevar a la iglesia al compromiso. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La cruz en el púlpito de la iglesia. El amor de Cristo en el púlpito de la iglesia. No para inconversos perdidos, para creyentes.
Solo cuando tú te sientes impactado por el amor de Cristo, dices, yo quiero ser como Él. Y aquí está mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para lo que tú quieras, para glorificar tu nombre. Hace muchos años, pues casi 2000 años, por lo menos, los romanos estaban tratando de conquistar el mundo celta y también el mundo luso, Portugal. Los celtas estaban asentados en Galicia y era un pueblo violento que le causó muchos problemas a los romanos. Cuando los romanos dijeron, bueno, vamos a construir una ciudad aquí en Galicia, amurallada, donde va a estar el jefe de todas las fuerzas legionarias romanas asentadas aquí, que cuidan de que los celtas estén en los montes y se pueden darles, le dan, y también de que los portugueses estén tranquilitos. Se edificó la ciudad de Lugo. Las murallas de esa ciudad están hoy intactas, después de casi 2000 años, pues caminar por encima de ellas. Son edificaciones romanas. Un poco más abajo, en el camino de la tierra lusa, plantaron un pueblo donde estaba acantonada una parte de esa legión. Ese pueblo tiene hoy el nombre romano de entonces, se llama Iria Flavia. Y resulta que este pueblo ahí tenía toda una sección de la legión, y un día el gobernador de la legión, el gobernador romano en Galicia, recibió un mensaje, una orden del emperador. No puede haber en ninguna legión romana un cristiano. O renuncia a su fe o tiene que morir, o ser trasladado a Roma. Este hombre, este gobernador, sabía que en la legión acantonada ahí en Iria Flavia había un centurión joven, brillante, estupendo, cristiano. Y el gobernador sentía una simpatía especial por el chico, por el hombre. De modo que dijo, voy a hacer algo excepcional. El gobernador no salía mucho de su lugar de residencia, pero cabalgó desde Lugo hasta ahí unos cuantos kilómetros para hablar con él. Y llegó al sitio donde estaba la legión y llamó a este hombre y le dijo, tú sabes la orden que tenemos, ¿verdad? Y tú eres cristiano. Yo vengo a decirte, a pedirte que reflexiones y que dejes de ser cristiano. Lo puedes hacer, ¿verdad? Y él dijo, no. Y entonces el gobernador romano ahí buscó él una salida y le dijo, mira, hagamos una cosa. Tú adoras al emperador, al fin y al cabo, a ti eso no te va ni te viene, no pasa nada, y sigues adorando a Cristo. Y yo no digo nada. Y este hombre le dijo, no. El gobernador intentó convencerle, tu familia, tu carrera, tu vida. Y al final, cuando ya no tenía argumento ninguno, le dijo al centurión, ¿has valorado el precio de seguir a Cristo? Y el centurión le miró y le dijo, no, he valorado el precio de no seguirle. Y ese hombre fue preso ahí y enviado a Roma y fue ejecutado. Seguir a Cristo es pasar por Getsemaní en tu vida. Seguir a Cristo es llorar y agonizar en muchas ocasiones, pero tras la agonía y la cruz está la admirable dimensión de la gloria de
Dios, sentado Jesucristo a la diestra del Padre. Hermanos míos, dejo con vosotros esta reflexión. Pido al Espíritu de Dios que esta noche cada uno de nosotros seamos llevados por la fe a Getsemaní y veamos al Señor agonizando y pregúntale: ¿por qué agoniza, Señor? Y la Biblia te responde: el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. A Dios la gloria.